Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati, querido? ¿Todo bien? Bien. Bueno, que ya está, el gobierno la ordenó, listo. Nada de qué preocuparse. Simplemente hacía falta entregar el gobierno. Renunciar a gobernar, que se haga cargo otro. Y listo. Ya está. No era tan fácil, era. ¿Qué está pasando, Diego? No, bueno, todavía hay que mirar, ¿no? Lo que está pasando ahora con el clima financiero, los mercados, la brecha que vuelve, la expectativa de devaluación. Está bajando la espuma. Sí. Después de la euforia de la semana pasada, hubo 48, 72 horas donde el gobierno repetía, revivía, reeditaba algo que ya vimos cuando fue el acuerdo con el fondo. Cada 5 o 6 meses estamos ahí. Exacto, pero la ayuda de Trump está, en principio es una puesta en escena. Total endorsement. Sí, Político. es foto, tweet, el anuncio de una línea de swap, lo mismo que la derecha argentina tantas veces dijo que no servía para nada el swap con China. Bueno, ahora hay un swap con Estados Unidos que tiene como finalidad principal eliminar ese swap con China. Hay que ver si lo hace el gobierno o no. Y todo lo que sea necesario, ¿no? Una especie de blindaje. Hasta el 26. Hasta el 26 de octubre, hasta la elección. Sí. O, en todo caso, según cómo salga la elección, Sí. ese blindaje va a estar o no. Sí, y hay que ver, bueno, por eso digo, ahora que está bajando la espuma, el gobierno reinstauró algunos controles, eso volvió a alimentar el riesgo país, el Claro. dólar que vuelve a subir, la inflación que viene ahora, la inflación de septiembre va a ser la más alta en bastante tiempo, todas las consultoras hablan arriba del 2%, cae la imagen del presidente, Sí. el índice de la Salió ditela, fuerte caída ahí, ¿eh? fuertísima caída, el consumo no repunta, o sea, la verdad que el gobierno, por mérito propio o por mala praxis o por el plan inviable que lleva adelante, se está encontrando en la orilla de las elecciones con una situación muy difícil de gobernar. Ni siquiera te diría con el apoyo de Trump. Por eso hay que ver si con la puesta en escena de la semana pasada alcanza para que Milei llegue tranquilo a la elección. Porque sabemos que las semanas previas, los últimos 7 días, los últimos 10 son días, intensos. los últimos 15 días, hay una presión dolarizadora. Muchos, sobre todo actores de poder, van al dólar. Entonces, yo no diría que está todo tranquilo para el gobierno y la expectativa de evaluación es muy alta porque además el pacto con las cerealeras, 7.000 millones de dólares que entraron en 72 horas, pero eso es en realidad anticipar liquidación que después no la va a tener el gobierno en los meses que vienen. Claro. No, y además, todos dan por hecho en el sistema económico, político, financiero, que después de octubre, pase lo que pase, viene una devaluación. Nadie lo niega, nadie dice, no, hay que ver, sí. No, todos dicen, no, sí, es obvio. Todos Exacto. te dicen, es obvio. Con el costo social que eso puede llegar a tener en un momento donde, ponele que por estas horas el gobierno logró despejar algunas incertidumbres financieras. Las más urgentes, caer en default, Sí. crisis institucional, ¿no? Sí. El proceso acelerado de crisis Sí. política del que hablábamos hace algunas semanas. Pero después los indicadores de la economía real son muy complejos. La actividad industrial, el empleo, la precarización, el aumento de la precarización. Los datos del desempleo. Los datos de desempleo en general, más allá de que celebran ahora que sacaron no sé cuántos millones de personas de la pobreza, vos después en la vida real no encontrás eso. Los no datos se del verifica. desempleo en conurbano son muy preocupantes. Y eso, de acá a octubre, pero de acá a octubre, diciembre, enero, bajo este esquema de cosas, solo se profundiza. No hay en el horizonte un rebote de esa situación, ¿no? No, al gobierno le sirvió, por eso digo, esta tregua cambiaria que duró muy poco, pero cierta paz, para dejar de caer, porque estaba camino al precipicio, subiendo las tasas de interés, ahora el gobierno trata de bajarlas un poco, trata de desandar un poco ese camino de una crisis muy vertiginosa. Pero no sé con qué puede sorprender el gobierno Claro. o qué puede aportar Para cambiar la inercia. Exacto, cambiar la inercia y el humor y la realidad de Y en millones de principio, personas. para el que está en el minuto a minuto, ¿viste esta cosa? Que te salga el precio del dólar de la pantalla de la tele, esta cosa de Sí. bajar un poco esa espuma, hay que ver cuánto de eso que baja en la intensidad informativa se traslada después a
a solucionar problemas reales, ¿no? Muy difícil para el gobierno esta Claro. elección que viene. El mismo pacto con las cerealeras que dejó a todos los productores ojeros de pésimo humor. O sea, con una sola medida, Milei y Caputo lograron poner de mal humor tanto a los ojeros argentinos como a los ojeros estadounidenses. Sí. En los dos lugares... Qué capacidad para enojar a todos al mismo tiempo, ¿eh? Todos Me hace al mismo acordar a tiempo. Alberto Fernández. La verdad que es llamativo, sorprendente. Sí. Y claro, ¿por qué es importante también esto? Porque ya le pasó al gobierno que había municipios de la provincia de Buenos Aires donde el peronismo no ganaba hacía 20 años y el peronismo ganó el 7 de septiembre, municipios que tienen un peso muy importante del agronegocio, ¿no? Municipios agropecuarios, Sí, claro. del interior rural bonaerense, donde ganó el peronismo, donde no fueron a votar a la Libertad Avanza ni al PRO. Puede haber pesado en la segunda sección electoral hechos de la familia Pasaglia. Pero ¿qué quiero decir? Puede haber una tercera opción que así como jugó en contra del gobierno en Provincia de Buenos Aires, juegue en contra del gobierno en Santa Fe, en Córdoba. Provincias Unidas puede robarle votos al gobierno en esos municipios rurales, en esas economías rurales que ven que hubo una burla, porque acá se vendió la Sí, idea sí. de retenciones cero y era para las cerealeras, era para Gustavo Idígaras, para Ciara Sec, para Cargill, para Bunge, para Kofco, que es de capitales chinos, para Para los grandes ganadores de siempre. Sí. Luis Dreyfus. Son siete grandes empresas que están en todo Sí. el planeta, no están solo en Argentina. Diego, vos es que es viral a esta hora, este lunes, la protesta de los productores agropecuarios en el municipio 9 de julio. Y hay, ya en la puerta de la municipalidad, cubiertas prendidas a fuego, imágenes que no veíamos hace tiempo en la Argentina. Hay mucha bronca de verdad del productor agropecuario real, no del Sí, cerealero. Sí. Y no solo del sojero, el que. No. ¿Qué labura el campo? Después podemos profundizar un poco en las distancias ideológicas, las heridas de la 125 y demás, y la oportunidad en todo caso que también se le puede presentar al peronismo en esto. Pero evidentemente hay mucha bronca, porque estamos viendo imágenes que hacía rato no veíamos, y un gobierno que tuvo a Milei hasta hace nada en la platea de la rural siendo aplaudido, hoy con protestas de productores agropecuarios el 9 de julio. Pero escuchá esto, un productor agropecuario contra los funcionarios de la municipalidad del 9 de julio, a los gritos adentro de la municipalidad. Escuchá esto que está pasando ahora. ¿A dónde mierda está? Dígame. El único que va a la cara es Carlos Valle, carajo. Vamos a poner los huevos sobre la mesa. ¡Basta, carajo! ¡No jueguen con los seres humanos! ¡Vos no podés estar a donde está, hijo de Dios! ¡Vos trajo que te puso buflé! ¿Me entendés? Buflé le quedó grande a Juan Pablo. Le dije a Juan Pablo, retirate. ¿Qué hizo Juan Pablo? Siguió. Me jugaron, me llenaron el campo de agua, les autoricé, pusieron plata, carajo. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? El agua la tenemos nosotros. Decime cómo me vas a sacar agua, porque no le tiene que ir a la testa la cantarilla, porque es nueva tierra. Es nueva, escúchate un cachito, es nueva tierra. Yo no te vine nunca a molestar. Nunca te vine a molestar, porque allá no me atendieron. ¿No es cierto? Yo hace un mes atrás, en la puerta de Cuchín, autoricé. Yo me hice cargo. Hay que limpiar de agua abajo para arriba. Dije, vamos a limpiar de arriba para abajo. Con la condición que me iban a sacar campo. Pará de grito, déjame venir. Yo no me metí nunca. Se lo dije a ustedes. ¿Lo hacemos? Claro, vamos. Me enojé con mi hermana. Sí, señor, soy hermano. Claro. ¿Sabe Bueno, qué esos pasa? son productores agropecuarios en el municipio de 9 de julio reclamando ayuda. Entiendo por lo que dicen, algo sobre lo que vienen protestando especialmente muchos de los productores de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional, que es las inundaciones recientes no tienen ningún tipo de asistencia y además advierten que es producto de la falta de obra pública del gobierno nacional, que por eso, ¿no? Y la responsabilidad parecía ir en ese sentido. Pero lo que se escucha ahí también, ¿no? Sí. La bronca, la furia, la indignación La del tipo, desesperación. ¿no? La desesperación. Sí, a ver, otra vez, cuando decimos es un esquema inviable, dólar atrasado, falta de obras, como vos mencionás, encima inundaciones y la burla sobre los productores sojeros, productores del campo en general, pero hablamos de sojeros porque son los que se habían entusiasmado con estas retenciones cero que duraron
48 horas. Sí. Bueno, son demasiados elementos, porque es un esquema inviable de dólar atrasado que castiga la exportación, beneficia a la importación. Entonces, para alguien que labura el campo, en este caso, si además tenés los caminos arruinados, si además tenés el abandono del gobierno nacional, con un dólar atrasado, falta de obras, y encima una circunstancia como una inundación, pero además la burla de decir, le estamos dando a ustedes lo que ustedes estaban reclamando desde hace años, y era un pacto con 7 grandes cerealeras, Claro. que además presentaron las declaraciones de lo que tenían para vender, para llenar el cupo, pero yo citaba en la nota del Destape un informe Sí. del grupo de economistas de Sergio Arelovich, del MATE, que trabajan para la Federación de Aceiteros, y ellos decían, los embarques en realidad comprometidos para octubre son el 9%, van a seguir embarcando de acá a noviembre hasta 2026. ¿Qué quiere decir eso? Que las cerealeras aprovecharon la ventana de oportunidad de retenciones cero, incluso sin tener quizá la soja que hacía falta. Pisaron primero. Sí, hicieron la declaración jurada a futuro y ahora están saliendo a comprarle los granos a los productores con Exacto. las retenciones puestas. Exacto. Hicieron ahí la diferencia. Bueno, es una relación muy asimétrica. Esto es así, pero se está generando una tensión mayor porque, claro, hay muchos productores que la están pasando mal y las cerealeras aprovechan para hacer un gran negocio, aprovechándose de un gobierno en extrema fragilidad, vulnerable al extremo, que no acumuló reservas, que hizo todo mal, que dijo comprar campeón, que el dólar se va a caer como un piano y está desesperado. Contra la promoción de la Argentina de Milei de que el RIGI iba a resolver todos los problemas, que iban a venir inversiones mineras, que iban a venir inversiones en vaca muerta, en otros sectores, la verdad que la Argentina sigue dependiendo del agronegocio. El gobierno depende de las cerealeras, el pacto es con las cerealeras. Yo hablaba con un empresario del sector agropecuario y me decía, el productor está fuera. Sí, claro. Está fuera, pasó lejos no, de la no está tranquera. sentado en la mesa de las Claro. negociaciones. Y te sumo un dato más, la crisis de representación también en las entidades rurales. Sí, también es porque están a esta hora, ¿a quién tenés firme ahí, aliado y demás? Al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. Por eso. Y pará de contar, no Por mucho eso. más. El resto de las El entidades... productor estaba mencionando dirigentes de de las ahí. entidades rurales Sí. que no representan a nadie o que se olvidaron de sus representados o que especularon con que Milei tenía una popularidad que ya no tiene. Entonces es una crisis profunda la que se está dando. Sí. Sabemos que la economía de gran parte del país depende del agronegocio. Y por eso digo, hay que ver si esto no le vuelve a jugar en contra a Milei en las elecciones. Déjame agregar información sobre esto que escuchábamos recién, porque está también muy activa en Twitter. No sé si la conocen a Patricia Gorza, que es presidenta de Mujeres de la Ruralidad Argentina. Es parte de la Federación Agraria Argentina y es una de esas nuevas dirigentes que empiezan a aparecer producto de la crisis de la vieja mesa de enlace y los 4 muchachos de siempre. Y sobre esto dice que el fin de semana volvió a llover hasta 80 milímetros en el oeste y centro de la provincia de Buenos Aires y que la situación sigue empeorando. Los productores del 9 de julio fueron este lunes a la municipalidad a reclamar, en medio de tensiones por la inundación que atraviesan desde marzo. Y en los últimos días un grupo de productores de Carlos Casares denunciaron penalmente a los intendentes de esa localidad y 9 de julio y funcionarios provinciales también por estragos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión impropia. Una bronca creciente, obviamente. Hay también una denuncia, ahí me acaba de pasar Gaby, de Claudio Lozano, que acaba de presentar una denuncia penal por lo que él denomina fraude de las retenciones cero. Bueno, hay varias advertencias sobre que eso no fue que las cerealeras simplemente aprovecharon una ventana de oportunidad, sino que eso estuvo coordinado, una Sí, jugada preparada. sí. Ahora, ¿qué se presenta políticamente acá también, no? Porque ves a un gobierno ya, por estas horas, tratando de, y por pedido del Fondo y de Estados Unidos, de hacer la mímica del diálogo. Hoy reunieron, creo, hasta el Consejo de Mayo, no sé, Sí. una cosa, una fantochada esa que cada Lo tanto desempolvaron. lo llamaron a la Rosada y fueron ahí un par. Peleados con absolutamente todos, ahora incluso con los sectores de ese voto de esos pueblos y ciudades de las provincias agropecuarias. ¿Qué ves ahí políticamente para el gobierno y también de oportunidad para el peronismo? Claro, el gobierno está representando actores financieros, está gobernando para los fondos de inversión de Wall Street, de donde viene Scott Bessent además, ¿no? Que tiene su propio fondo de inversión. Entonces, no está representando actores
importantes de la economía nacional, local. Claro. O sea, ya sabemos que la producción estaba castigada. El agronegocio, más allá de su afinidad ideológica, con un dólar muy atrasado para la exportación, en un momento donde los commodities no están en el punto más alto, ¿no? Entonces, se queda el gobierno sin representación de actores sociales. Si uno piensa en la resolución 125, que vos mencionabas, bueno, ahí emergió a la política un sujeto que el kirchnerismo no había contemplado, que había subestimado, se puede discutir sobre qué pasó ahí, pero de ahí salió Cambiemos. Sí, claro. Ahí, en esa fusión de la ruralidad o de actores del ruralismo, del agronegocio y sectores de la ciudad, en esa convergencia empezó a formarse la alianza antiperonista que llegó al poder, o que llevó al poder a Macri. Sí. Bueno, eso evidentemente no solo es que hoy Macri está debilitado, que los macristas se pintaron de violeta, sino que Milei no representa a esos actores, viene a representar a la barra brava de Toto Caputo, o sea, a la cuna de Caputo, a los traders, a los financistas, a los fondos de inversión. Entonces, todo lo que es la economía real, incluido el agronegocio, está entre los perdedores. Y además me gustó lo de la barra brava de Toto Caputo. Quedó demostrado que no alcanza. No. No alcanza para gobernar. Cada 5 o 6 meses tenés un auxilio financiero internacional, evidentemente no alcanza. Parece bastante poco para un gobierno que de todas formas se encamina a una elección, ahora en octubre, determinante. No sé si tenés números, si estás viendo encuestas, si le das bola o no, si vamos esta vez a evitar mirar encuestas para no condicionarnos. Estoy mirando pocos números, los números que veo son también de una especie de empate técnico que dan, el gobierno un poquito más arriba, en la cuenta general. Eso ¿Pero va a qué haber sería que ver... para el gobierno? Porque también hay que ver la expectativa del gobierno. Un gobierno como el de Milei, en una elección de medio término, aspiraba a 40 y pico de puntos. Sí. Y hoy te firma 30 y pico. Sí. Si pasa a los 35 es un milagro, dicen los propios voceros del gobierno. Por lo tanto, frente a una elección tan determinante, en los propios términos del gobierno, llegar de esta forma parece una situación bien compleja. Sí, está muy complicado el gobierno. Yo no sé, por eso digo, el ausentismo, lo que se demostró en Provincia de Buenos Aires, que jugó en contra del gobierno nacional. Sí, no fueron a votar los que lo acompañaban. Exacto. Y Eso lo parece. que se vio es un apoyo muy sólido y muy macizo al peronismo, que si bien no es una elección descomunal, en este contexto fue importante. Y ahora hay que ver qué pasa con la tercera vía, otra vez, de Provincias Unidas. Porque una tercera vía que crezca, mañana hay un acto importante de Schiaretti, Puyaro, Nacho Torres en Chubut. Sí. El dato ahí central es que va a estar Madanes, el dueño de Aluar, Mirá. en Puerto Madryn. Ajá. Es un dato muy importante porque están pidiendo que les bajen las retenciones, Nacho Torres al petróleo. Ahí está el yacimiento petrolero en Chubut más importante de la Argentina, que es de los Bulgeroni. O sea, empiezan a articular con espacios de poder, en serio. Y Madanes, que es el dueño de FATE, que es el dueño de Aluar, Claro. que se están quejando de los aranceles de Trump contra el aluminio en la Argentina. Milei no reclama. Por No. eso digo, otra vez, no defiende intereses nacionales Milei, y sucede que un montón de empresarios que no son empresarios o no fueron demasiado cercanos al frente de todos, o que tuvieron diferencias, hoy están acercándose a Provincias Unidas, diciendo, Milei ya fue, no puedo seguir apostando a que me represente un actor que está desligado por completo de la producción nacional. Entonces, la tercera vía hay que ver cuánto reúne, pero así sea 5 o 10 puntos, son 5 o 10 puntos que en 2023 los tuvo Milei, claramente. No son votos del peronismo, Claro, ¿no? Sino que son votos de ese balotaje que apoyó a Milei para que no gane Massa o que no gane Fuerza Patria, y ahora están virando actores importantes de la economía local, y lo que mostrabas vos, las imágenes que mostrás, es que por lo bajo también esos actores de un antiperonismo histórico, visceral, de una mirada, más ideológica, si se quiere, hasta de piel, te diría, que rechazaban al peronismo, hoy se encuentran postergados por el gobierno que seguramente votaron. Entonces, es complicado el escenario para Milei, desandar ese camino, reescribir la historia en tan poco tiempo, después de 2 años donde la única idea era bajar la inflación, ajustar.
dólar planchado, que es un esquema que no funciona en la Argentina, que necesita dólares y necesita exportar. Ahora, en ese contexto, Sí. una mala elección para el gobierno. ¿Qué escenario habría ahí? Porque el propio Scott Bessent, todo lo que anunció era condicionado al resultado electoral. Lo que vos ves por estas horas es todos esperando, incluso antes del salvataje de Estados Unidos, era todos esperando a ver qué dice la sociedad en octubre. Y en base a eso vemos. Cuando vemos, es cualquier opción, herramienta, cualquier salida política está sobre la mesa. Una elección que el gobierno va a tratar, obviamente, de como siempre, ¿no? De encontrar el relato que lo deje mejor parado. Sí. Naturalmente, eso siempre sucede. Hay ahí como ya unas primeras estrategias de sumar en todas las provincias votos totales de La Libertad Avanza. Posiblemente eso no lo deje tan atrás, teniendo en cuenta que es Fuerza Patria. Más algunos aliados en Más algunos, 4 o 5 claro. provincias donde Milei va aliado. Fuerza Patria como Fuerza Patria, nomenclatura Fuerza Patria, no está en todas las provincias. Sí, sí. Se divide el voto con otros sectores, como caso de Provincias Unidas, o incluso internamente en alguna provincia está roto, está el peronismo dividido y demás. En la total, ese domingo a la noche posiblemente le permita a La Libertad Avanza decir, bueno, la cantidad de votos es esta en comparación con lo que sacaron otros. Ahora, si no logra por lo menos un tercio de las cámaras, de las cámaras de diputados y del Senado, si no logra mostrarle al Fondo Monetario, a Scott Bessent, que tienen respaldo social para encarar lo que viene, se abre un escenario bien incierto, ¿no? Sí, muy incierto, que es un poco retrotraerse al escenario que teníamos hasta hace 10 días. Al de la semana pasada, claro. Al de hace 10 días, porque el gobierno estaba, así lo consideraban actores importantes de la política, muchos insospechados de kirchnerista. Game over, decían, Sí, ya sí. está, terminado, liquidado, y buscando una salida. Entonces, seguramente va a ser un problema porque si Milei además no le abre la puerta a ciertos actores de poder, ya está en un grado de debilidad que por un lado necesita abrirle la puerta a actores del poder estable de la Argentina. Por otro lado, esos actores de poder estable dicen, ¿me voy a involucrar en un gobierno que está de salida? Claro. ¿O es el momento de empezar a diagramar otro experimento de poder, ¿no? Entonces, es una situación complicada, porque ya no hay tanta gente, no sobran voluntarios, te diría que no hay, para salvar a Milei en la escena doméstica. Sí, y no se ve por estas horas del gobierno una reacción política de salir a revertir la tendencia que lo llevó hasta acá, no solo en términos financieros, ya de su vínculo con la sociedad. Por eso, y No, además... no hay ni una medida que vos digas, bueno, acá vos lo ves tratando de acercarse de vuelta, no. Vos necesitas, todo el mundo, los economistas de distinta extracción, te diría, coincide el 90% de que hace falta un dólar más alto. Claro. Pero Milei ya hizo una mega devaluación cuando Claro. llegó y hizo Y una se lo mega comió. devaluación para después atrasar el dólar. Claro. Entonces, ahora incluso la salida, si la salida es con una devaluación, si la salida es con tener un dólar más competitivo, bueno, va a ser un costo social importantísimo. Y eso obviamente va a seguir dañando el respaldo social que le queda a Milei, que cada vez es menor. Entonces es un escenario preocupante porque Milei llegó a las elecciones con una sola idea y esa idea se reveló insuficiente. Y la última, Diego, porque a todo esto se le suma un nuevo escándalo, que es el vínculo entre José Luis Espert y Fred Machado, esto que ya empieza a tener algunas repercusiones políticas, pero que difícilmente, otra vez, en este caso, el escándalo pueda atribuírselo ligeramente a una conspiración kirchnerista o una campaña sucia cuando tenés el tipo en el avión, la transferencia, etcétera. ¿Qué impacto puede tener eso? Teniendo en cuenta que es el cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, yo creo que el impacto es similar o puede llegar a ser similar o va en la misma dirección que el impacto que tuvieron los audios de Españolo. ¿Por qué? Porque Milei dijo es imposible con lo mismo de siempre y bueno, en realidad lo que hizo él, aprovechando que no tenía un pasado Claro. expuesto, había sido siempre un empleado de las grandes empresas, llegó con ese plus de no tener un pasado que lo cuestionara, o por lo menos la sociedad no lo conocía, pero el gabinete está lleno de gente cargada de pasado. Claro. Y el caso de Espert es lo mismo. Bueno, aparte relaciones con
personajes complicados ligados al narcotráfico. Eso te demuestra que Milei no incorporó actores nuevos a la política. Lo que hizo fue armar un esquema propio con gente que, bueno, ahí está a la vista cuál es la relación de Spert con alguien como Fred Machado, bueno, que también estuvo involucrado en el vuelo de los hermanos Juliá en su momento con cocaína a Barcelona. Claro, o sea, es una historia larga y bueno. Y una historia que además no desconocían, porque hay antecedentes, hoy lo mostramos, de Lidia Lemoyne, Agustín Rome, todo, diciendo esto hace algunos años, cuando Spert todavía no era parte de La Libertad Avanza, por lo tanto no desconocían esta situación. Se les presenta ahora a un mes de la elección, pero en un escenario que, insisto, para mí es muy difícil para Spert seguir haciendo campaña, lo intentará, tratará de acordar entrevistas en las que no le pregunten tanto sobre eso como anoche en TN, pero es una dificultad para la campaña no solo de Spert, sino de Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso obviamente agrava la interna porque Karina Milei nunca lo quiso Spert. Fue idea de Javier Milei. Fue una idea de Javier Milei, Claro, fue claro. parte de las discusiones, en ese momento No, y suma ruido. Al gobierno que necesita que se tranquilicen las cosas le suma ruido el político. gobierno está en una crisis muy fuerte, pero yo creo que el problema principal del gobierno es, igual que como fue en el caso de las coimas o los audios de Españolo, la situación económica. Claro. Porque en este contexto todo forma parte de una burla, parece una burla, una estafa, ¿no? Claro. Estafa al votante, al propio votante de Milei. Entonces es un escenario realmente complicado, no sé cómo lo va a revertir y después del 26 de octubre no se muestra, no muestra el gobierno los reflejos como para empezar otra historia, ¿no? Y nadie mira más allá del 26 de octubre igual. Nadie. Como la mirada está hasta ahí y después vemos. Es Según que el resultado es vemos. un montón mirar en el 26 de octubre porque Milei tenía Claro. el horizonte de unas horas, de unos días hasta hace poco. Claro. Entonces, después del 26 de octubre es otro país. Bueno, Diego, ¿mejor que River? ¿Igual? ¿O no? No sé. ¿Quién está peor? No, yo creo que está peor No está el tan gobierno. mal, Está peor el gobierno. El jueves nos ganan a nosotros por Copa Argentina y El gobierno está mucho peor. Igual la tranquilidad, ya no cuestionan a Gallardo, ya está todo bien. Ey, no te estoy mufando de ninguna manera, yo estoy pensando en otra cosa. Estoy en otra cosa, totalmente. Diego Genú, gracias, Gracias, Buena Mati. semana. El Destape 1070.